Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast favorito, A Través del Tiempo. Gracias por acompañarnos una emisión más de este su canal favorito de podcast histórico. El día de hoy hablaremos uno de los temas más importantes para el desarrollo de Estados Unidos, el cual es la Guerra Civil. Sin más preámbulo, comencemos. 1787. Y pues ya de ahí se expandió desde las 13 colonias hasta territorios que más adelante veremos. Bueno, a su vez que eso estaba pasando, durante ese tiempo en Europa se desarrollaban las guerras napoleónicas o también por ejemplo la Revolución Francesa, por lo que Estados Unidos pues le beneficiaba esto porque pues su economía crecía gracias al aumento de sus producciones por parte de los habitantes pues del sur y del norte de Estados Unidos. De un lado pues los del norte estaban en una producción industrial, pues ahí tuvo un aceleramiento muy grande de su producción, y mientras que en el sur pues sucedía lo mismo pero ellos con las plantaciones agrícolas, pues en donde se explotaban cosas como el algodón, el tabaco y la caña de azúcar. Fundamentalmente, ojo que esto es importante, con mano de obra esclava. Bueno, a los tres estados que pues marcaron el proceso de la independencia estadounidense, los cuales pues recordémoslo fueron Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Se le sumaron otros distritos y al mismo tiempo se le hacían compras a los países europeos, tales como a España, a compra de la Florida, al igual que la compra de Luisiana, la Francia de Napoleón, y este territorio que posteriormente se fue subdividiendo, ¿no? Bueno, en 1812 Estados Unidos expulsó totalmente a los ingleses, pues los norteamericanos siguieron su expansión por todo el oeste. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, por un lado, pues en Estados Unidos se dividía en dos regiones, el norte y el sur. Estas regiones se diferenciaban por el agrandamiento de algunos estados, o también por lo que fue la causa principal de esta guerra, que fue que tras la emancipación, los estados demostraron que estaban a favor de la abolición de la esclavitud, mientras que los del sur estaban pues ahora sí que en contra, ya que ahí habitaban la mayoría de los afroamericanos, pues los cuales sostenían la economía de los habitantes, pues digámoslo, originales de Estados Unidos. Ok, por lo que su voto a la abolición de la esclavitud era nulo. Los dos bandos seguían la constitución de aquel entonces, por lo que se veía necesario hacer reajustes a esta constitución, o por lo menos atender la situación de esta situación de esclavitud. A causa de esto debían mantener un equilibrio entre abolicionistas y esclavistas, pero esto provocó que los líderes de cada territorio buscaran una igualdad entre los dos grupos. En 1820, de los 22 estados que existían en ese tiempo en Estados Unidos, una mitad era esclavista y la otra era abolicionista. En el Compromiso de Missouri se establece la división latitudinal entre esclavistas y abolicionistas. Y no faltando algo más, a esto todavía se le sumó la división política partidaria, pues por un lado estaba el Partido Demócrata, el cual contaba con una política un tanto conservadora que fomentaba los regímenes esclavistas del sur, y por otro lado, en contraposición, estaba el Partido Whig, quien demostró ser favorable al comercio y principalmente a la abolición de la esclavitud. En 1850, las redes ferroviarias y de comunicaciones se expandieron al oeste, provocando el desarrollo de la industria y el comercio, beneficiando a los estados del norte. Además, las embarcaciones que venían de Europa llegaban principalmente a estos estados. Por otro lado, el desarrollo por parte de los del sur se empezó a estancar, y así, en 1854, los territorios de Nebraska y Kansas provocaron una disputa por su ubicación geográfica, ya que estos dos estados debían de ser abolicionistas, pero viendo las condiciones del norte,
estos querían cambiar de bando. Y pues a esto a los del sur no les pareció, y lo que provocó fue que cada estado pudiera elegir mediante el voto de qué lado estaban. Y así, de esta forma, el compromiso de Missouri se reemplazó por el Acta de Kansas-Nebraska, la cual decía lo que anteriormente explicamos, ¿no? Bueno, pero lo malo de esto es que pues poco a poco se iba haciendo un tanto más difícil para decidir o mantener un equilibrio entre esclavistas y abolicionistas. Bueno, por otro lado, las agrupaciones antiesclavistas conformadas por miembros del partido Whig, que estos eran unos conservadores muy fuertes, crearon el famoso Partido Republicano. Y pues con el paso del tiempo esto se fue haciendo más famoso, pero a la vez el partido que dominaba al norte se iba poniendo más fuerte y llegó a imponer su supremacía. El Partido Republicano se empezó a aprovechar de la situación de las esclavistas por su baja condición, y esto provocó la creación de leyes por parte de los esclavistas para mantenerse firmes. Esto poco a poco afectaba la relación entre los del norte y los del sur, por lo que internamente también afectó al Partido Demócrata, que cuando fueron las elecciones presentó dos candidatos diferentes para las elecciones, presentando a Stephen Douglas y a John Breckinridge, representantes del sur y del norte respectivamente. Gracias a esa división del Partido Demócrata, el candidato republicano Abraham Lincoln ganó muy fácilmente la elección, y Lincoln era una persona totalmente antiesclavista, permitiendo que con el control gubernamental por parte de los abolicionistas se hiciera más notorio. Lincoln creó leyes antiesclavistas y también factores económicos que favorecieron al norte, por lo que los estados del sur pusieron un hasta aquí y decidieron independizarse. Estos estados fueron Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Y es aquí donde comienza la política de secesión en febrero de 1861. Esos estados conformaron los Estados Confederados de América, conocidos como la Confederación, quedando bajo la presidencia del demócrata Jefferson Davis, el único presidente de este estado secesionista. Bajo el mando de Lincoln, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Iowa, Maryland, Massachusetts, Michigan, etc. conformaron la Unión de Estados. Meses después se le sumó también Nevada y Virginia Occidental, Colorado, Dakota, Nebraska, Nuevo México, Utah y Washington. La Unión y la Confederación preparaba su bando porque la guerra ya había comenzado, y de esa forma definir a qué modelo se adaptarían estos estados o si se separaban, porque pues nadie quería llegar a perder su territorio porque pues no les convenía. Bueno, en abril de 1861 los confederados atravesaron el fuerte de Sumter en Carolina del Norte. Esto fue excusado por Lincoln para comenzar la guerra. Lincoln esperaba pocas batallas, pero en el sur se formaba un gran ejército, y los del sur planearon una guerra larga para que, mientras esta duraba, pues su trámite de independencia fuera realizado frente a las grandes potencias europeas. El general Winfield Scott ideó el llamado Plan Anaconda, el cual se basaba en el bloqueo de costas y puertos a fin de agotarlos económica y comercialmente, incluyendo el río Mississippi y Missouri. Lincoln mandó una incursión militar hacia Richmond, capital de los Estados Confederados, a dar un golpe a la capital. Aunque lo trataron de evitar, a Lincoln no le importó y aún así lo mandó. Con el paso del tiempo empezaron a alternar victorias y derrotas sin que nadie llegase a obtener algo significativo. Lincoln decidió que el objetivo ya no era ganar, sino mantener la integridad de los del norte, por lo que fue obligado a cambiar de estrategia. Siguieron las batallas, pero no fueron de tanta importancia, ya que no fue hasta principios de 1862 cuando el oeste se convirtió en el escenario bélico de la guerra, y también en el este, y fue ahí cuando las batallas empezaron a tomar más valor. Los de la Confederación se veían más preparados y para mediados de ese año idearon atacar a Washington, pero la Unión logró bloquearlos. A finales de 1862, Lincoln promulgó el Acta de Emancipación,
pues con la cual todos los estados de la Unión fueron liberados y se integraron al ejército del norte, principalmente esclavos del norte a sur, haciendo más grande al ejército del norte y así dejando las filas de los del sur bajas. Y aún aunado a eso, pues el apoyo europeo a los esclavistas se volcó y ahora Europa pues ayudaba a la Unión debido a que pues estos les fabricaban y les enviaban manufacturas y armamento, ¿no? Bueno, en el este los del norte sufrieron una derrota en la batalla de Fredericksburg en Virginia, que tuvo un gran coste y casi pierden ese territorio. En la Unión, en abril de 1863, otra vez nuevamente fueron derrotados en la batalla de Chancellorsville, y en julio de 1863 en la gran batalla de Gettysburg, donde 150,000 soldados se enfrentaron, los vencedores fueron los de la Unión, marcando así el inicio del fin de la guerra. Al comienzo de 1804, el general Grant fue designado jefe del ejército de la Unión y tuvo una estrategia que se basó en la destrucción de la capacidad militar y el modelo económico de los del sur. Hay que recordar que los del sur ya habían hecho planes de cómo iban a tratar esa guerra, pero no contaban con que pues los del norte iban a seguir con sus contraataques, y así pues echaron a la basura todos los planes de los del sur, porque pues el desgaste que ya habían sus soldados ya era más que evidente, y esto provocó que inevitablemente su ejército se hiciera cada vez más y más débil. En noviembre, la Unión emprendió la caminata hacia el mar, arrasando con todo lo que venía a su paso del lado de los del sur. En marzo de 1865, los soldados de Sherman arribaron a Petersburg. En abril, el ejército confederado abandonó el sitio y logró conquistarla y abrirse paso a la ciudad que seguía. El 9 de abril, Lee se rindió en Appomattox, Virginia, dándose cuenta en que ya estaban bajos en todos sus recursos, pues y así llegando a su fin y dándole la victoria de la guerra de secesión a los estados del norte. Tras haber terminado la guerra, Lincoln asistió junto con su esposa a una obra de teatro, y estando en el palco del teatro, el actor John Booth, que era un partidario de la Confederación, mató a Lincoln de un disparo en la cabeza, dejándolo también como una víctima más de la guerra. Pasó el tiempo, pasaron los años, se desarrolló la constitución del país, particularizada por la introducción de nuevas leyes federales y fiscales y implementación y colaboración de los estados para la creación de una nueva constitución. Hay que destacar por último que pues en esta guerra se liberaron más de 4 millones de afrodescendientes, y aunque también hay que ponernos a pensar que aunque hayan sido liberados, tristemente en el futuro y hasta en la actualidad, en el futuro de aquel entonces y en la actualidad, siguen siendo discriminados, siguen siendo segregados racialmente. Y ese ha sido el podcast del día de hoy. Gracias por su atención. Gracias, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.